especial en el cual nos das este privilegio, esta oportunidad de podernos presentar una vez más delante de tu presencia. Gracias porque una vez más podemos orar los unos por los otros y pedirte, oh Dios Todopoderoso, que sea usted derramando su gracia, su favor y su misericordia sobre nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra familia, sobre tu pueblo Israel, en todas las naciones, oh Dios Todopoderoso, sobre cada uno de los creyentes en Yeshua, oh Dios Todopoderoso, para que los sigas fortaleciendo, levantando y derramando tu favor y misericordia sobre ellos. En especial, Dios, bendice nuestra congregación Sion. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, que cada proyecto y que cada actividad, Dios Todopoderoso, que se está planificando, la podamos ejecutar con excelencia, Dios Todopoderoso. Ayúdanos y provéenos de todos los recursos que se necesitan para poder cumplir con cada una de ellas y poderle brindar, Dios, a toda la comunidad de fe de nuestra congregación, excelentes actividades de formación y que a través de ella, Dios, podamos impartir tu palabra, Dios, y el conocimiento de tu bendita palabra, Padre. Muchas gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, esta semana estamos trabajando la Parashá, la Haftará y la Besorá número 30, que habla de una expresión hebrea que es Kadoshim y traduce santos. Esta palabra es en plural, santos, y viene de la palabra singular Kadosh, que es santo. Entonces, esto nos habla de una promesa que el Padre nos ha dado acerca de una esperanza que un día seremos como Él, que un día seremos santos porque Él es santo. En Levíticos 19 habla de eso cuando Dios le dice a Moisés, habla a los hijos de Israel y dile que sean santos porque yo soy santo. Esta palabra aquí nos habla de un verbo en ser o estar conjugado en futuro, donde un día vamos a ser como Él. Hoy nosotros estamos en un proceso de santificación, en un proceso de purificación, en un proceso de alcanzar cada día un nivel más alto de integridad delante del Padre Celestial, y para ello Él nos ha venido trayendo al conocimiento de su palabra un paso a la vez. Un día estuvimos en el mundo sin esperanza, sin dirección, sin tener conocimiento alguno del Todopoderoso. Un día nos llamó a su presencia a través de Jesucristo, conocimos a Jesús, lo amamos, y un día Él nos reveló su Torá. Y hoy estamos en esa dirección, caminando hacia la meta, que es ser como Él, estar como Él. Y en esta enseñanza, o en esta parashá y esta besorá, el Padre nos da instrucciones acerca de que su pueblo debe mantener una relación de tal manera que esta relación lo lleve a que cada día sea más santo o más íntegro en todo lo que esté a nuestro alcance. Reconocemos que a diario cometemos errores, reconocemos que a diario pecamos, ya sea de palabra, ya sea de omisión, ya sea de una actitud incorrecta o muchas veces inconscientemente. Esto nos lleva a que cada día en el proceso que nosotros estamos viviendo, estemos a cuentas con el Todopoderoso, cada día nos presentemos delante de Él, le pidamos perdón por las faltas, por los errores, por las transgresiones que hayamos cometido en el día, y mantenernos a paz y salvo en el día a día. Pues las escrituras nos enseñan de que Yeshua pagó el precio de nuestra culpa y nos ha dado un acceso a su presencia a través de Él para llegar al Padre Celestial. Entonces tenemos que el Padre nos ha dado una promesa futura de que un día seremos santos, así como Él es santo. Entonces, en esta semana vamos a estar estudiando el Evangelio de Mateo en el capítulo 19 y verso 1 en adelante, y dice lo siguiente. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, estoy leyendo de la Reina Valera, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán.
y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por tanto, el hombre dejará al padre y a la madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no serán más ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Este texto tiene una conexión con todo lo que habla la Parashat en el capítulo 20, donde habla acerca de todas las leyes de morales que tiene que tener eh, todo creyente o todo aquel que hace parte del pueblo del Todopoderoso. Entonces, en el capítulo 20 tenemos un listado de todas las leyes que tienen que ver con actos de impureza, y aquí habla de que el hombre no le está permitido juntarse o acercarse con su hermana, con su madre, con la mujer de su padre, y habla también acerca de el matrimonio. El pueblo de Israel en las dos casas llegaron a un extremo de que se apartaron y se fueron desviando de las instrucciones del Todopoderoso, que quebrantaron las instrucciones que el Padre les había dado, y esto trajo como consecuencia el juicio del Todopoderoso. En el libro de Malaquías, en el capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos desleales el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestro Padre? El profeta empieza a confrontar al pueblo planteándole algunos interrogantes. No todos somos hijos de un mismo Padre, no todos fuimos creados por el Padre Celestial, todos somos criaturas del Padre Celestial. Y todos aquellos que hemos recibido a Jesús o a Yeshua como Señor y Salvador, nos hemos recibido el derecho a ser hijos. Entonces, todos nosotros tenemos un mismo Padre. No nos ha creado un mismo Dios, ha sido Él mismo quien nos ha creado, ha sido el mismo Dios que nos ha dado a todos la misma posibilidad, la misma oportunidad de podernos presentar delante de Él. ¿Por qué pues nos portamos desleales el uno contra el otro? ¿Por qué profanamos el pacto de nuestro Dios? Este profeta está confrontando al pueblo que por qué estaban quebrantando el pacto. ¿De qué pacto está hablando? ¿De cuál pacto está hablando? ¿De qué pacto está hablando el profeta que lo han profanado? Nos tenemos que ir a Éxodo en el capítulo 19, 18, 20, cuando Dios convoca a toda la congregación de Israel, tanto hombres, mujeres, niños, ancianos, extranjeros que estaban allí, que sabían introducir al pueblo, y todo se presenta delante del monte Sinaí después de haber vivido una santificación de 3 días. Están allí y Dios hace un pacto matrimonial con toda la casa de Israel, con todo el pueblo de Israel, toda la nación. Y Dios establece un pacto matrimonial, una quesúa, y Moisés se presenta delante de Dios porque el pueblo le solicita que él vaya delante del Padre, porque tuvieron miedo al ver la presencia de Dios, y ellos dijeron: sube tú
habla con Dios y todo lo que Él te diga que nosotros hagamos, lo vamos a obedecer. Y entonces esto le pareció bien al Eterno. Moisés sube a la montaña, demora 40 días, pero en el lapso de esos 40 días, el pueblo quebranta el pacto matrimonial. Dice la escritura que todavía estaban vestidos de boda, estaban de luna de miel con el Eterno, y muchos de ellos violaron o rompieron el pacto matrimonial. Entonces, allí vemos que en su gran mayoría las personas son desleales, profanan el pacto, profanan el voto matrimonial o rompen este voto. Entonces, cuando estamos hablando de que Yeshua viene de Galilea y pasa a Judea, estos personajes que aparecen aquí, los fariseos, se acercan a él y le hacen una pregunta y le dicen, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Entonces, cuando nosotros empezamos a profundizar un poquito en todo el contexto del primer siglo, encontramos de que en esa época había dos corrientes fariseas bien fuertes, que era la de Hillel y la otra corriente, la de Shammai. Y cada uno tenía una posición bien radical con relación a este tema. Era uno de los temas que más se debatía. Uno era extremadamente liberal y el otro era extremadamente rígido, que únicamente decía la única causa de divorcio es la fornicación y el adulterio. Y el otro decía que por cualquier causa se podía divorciar. Si de pronto la mujer no sabía cocinar, la podía despedir y darle una carta de divorcio. Entonces, en todo este proceso vemos que hay un paralelo entre el matrimonio que Dios estableció desde el principio como el fundamento de la sociedad y el pueblo de Dios y el Dios eterno. Es un paralelo y lo vemos a lo largo de las escrituras, y por eso Cristo así lo mostró y le reveló esto al apóstol Pablo cuando él compara todo esto con el esposo, cómo tiene que cuidar a su esposa, así como Cristo cuida a la iglesia. Entonces lo vamos a estar mirando un poquito más adelante. Entonces vemos de que este pacto matrimonial que Dios estableció con su pueblo fue quebrantado. Por eso el profeta le dice, pues, ¿por qué somos desleales el uno contra el otro? Y hablando entre las personas, hoy como nunca vemos que las personas están siempre aventajando uno al otro, buscando la oportunidad de cómo sacarle provecho a las circunstancias, de cómo sacarle provecho a todo, aún entre las parejas desleales, infieles, produciendo o causando daños uno con otro. Y la expresión que Yeshua dice, al principio no fue así. Esto nos lleva a que todos en su momento pudimos o quebrantamos el pacto que el Padre Celestial estableció con su pueblo. Sigue diciendo el verso 11 del capítulo 2, dice, prevalicó Judá e Israel en Jerusalén y ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Yahweh que él amó y se sacó con sus hijas de dioses extraños. Jehová cortará de la tierra de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrendas a Jehová de los ejércitos. Vemos de que Dios, cuando el pueblo está en el desierto, Dios le da la promesa, la tierra que le prometía a Abraham, se les entregaré a ustedes, y los lleva por un recorrido por todo el desierto durante 40 años. Cuando entran a la tierra prometida y en el transcurso de que iban camino a la tierra prometida, Dios le da todos los mandamientos, todas las instrucciones, y uno de los mandamientos que el Padre le entregó al pueblo de Israel era que no se iban a unir con las hijas ni los hijos de las personas que moraban en esa tierra, porque de hecho los iban a apartar del plan o del camino que Dios había establecido para ellos. Entonces, vemos que
aquí conectamos con lo que la palabra nos enseña en Mateo, porque Jesús estaba enseñando la palabra, estaba haciendo bienes al pueblo, sanando a todos los enfermos, pero allí dice que vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole. Entonces ya podemos mirar que estos fariseos se acercaron a Yeshua para conocer su interpretación de la Torá, para probarlo, para ponerlo a prueba en sus enseñanzas, y le hacen una cuestión o un cuestionamiento y le dicen, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Entonces vemos de que Yeshua, él responde literalmente que en el verso 4 dice, él respondió y le dijo, ¿no habéis leído lo que el Padre hizo en el principio? Entonces él los lleva al principio del libro, los lleva a Génesis capítulo 2, verso 24, donde dice, varón y hembra los hizo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta unidad que está hablando aquí, está hablando de una palabra hebrea que es el ejab. El ejab es una palabra que está formada de tres letras. La letra Ales, la letra Het y la letra Dalet. Estas tres letras conforman la palabra Ejab, y el Ejab nos habla de la unidad que hay entre el Padre Celestial y Yeshua. Y a su vez también nos habla de la unidad que hay entre el esposo y la esposa como una unidad. Ya no serán dos, sino que serán una sola carne. Por eso el plan del Eterno que él estableció desde el principio era que Dios estableció la familia como la estructura fundamental de la sociedad. Pero así como Dios tiene un plan, el enemigo, el adversario, Hasatán, también tiene un plan que es destruir el plan del Todopoderoso. Entonces, cuando nosotros escudriñamos un poquito esta palabra, Ejab, vemos de que representa unos símbolos. La letra Ale en el paleo hebreo representa como una cabeza de toro, y esto significa la fuerza, representa el liderazgo, y esto nos lleva a que el liderazgo o la persona que dirige la casa tiene un papel fundamental. En la siguiente letra, que es la Het, en el paleo hebreo, tiene una forma de una pared. Entonces, vemos que esta pared o esto representa una tienda, una casa, una campaña, y una tienda de campaña. Y aquí vemos la conexión. Entonces, el líder de la casa tiene que cuidar, en este caso, su tienda de campaña, su casa, y la letra Dale es una puerta, representa la puerta de la campaña. Entonces, vemos de que con todo esto, nosotros debemos cumplir esa misión que el Padre nos ha dado como esposos o como líderes o como protectores y proveedores de los hogares. Debemos cumplir con todo eso. Así que esta puerta nos permite tener el acceso a nuestro Padre Celestial. Entonces vemos cómo nosotros podemos estar conectados con lo que Dios estableció al principio, que fue establecer a la familia, y habla de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un ejad, una unidad, una sola carne. Ya no serán dos, sino uno. Entonces, hoy vemos de que esto se está distorsionando, esto se está destruyendo, porque ya hoy en la sociedad se está impulsando literalmente abierto de que ya hoy los jóvenes no tienen ni la capacidad ni la madurez para tener hijos. Entonces
pueden que adopten una mascotica y lo traten como hijo, lo vistan. Esa cantidad de situaciones que se están presentando hoy, que se presenten las separaciones, de que ya los hombres tengan una pareja del mismo sexo, la mujer una pareja del mismo sexo, para no cumplir con el plan que Dios estableció desde el principio. Eso es toda la distorsión del plan, toda la destrucción del plan del Eterno, que es lo que está haciendo el enemigo. Por eso aquí el profeta preguntaba, y por eso aquí los fariseos preguntaban, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier casa? Jesús le dice, ¿no habéis leído lo que se escribió desde el principio? Que el Padre Celestial estableció un fundamento y un mandamiento desde el principio, que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa es la instrucción que el Padre estableció desde el principio. Esa instrucción sigue vigente, esa instrucción sigue en la actualidad vigente, porque nosotros debemos ceñirnos a eso, a lo que el Padre estableció, y no a lo que este mundo está promoviendo y está impulsando por todos los medios y con todos los recursos que tienen a disposición, que no es poquito, es muchos recursos, y están destruyendo a toda la sociedad. Por eso hoy tenemos una sociedad tan corrompida, tan perversa, tan destruida, que nosotros necesitamos estar bien conectado con todo esto. Por eso cuando él nos enseña la palabra, y lo podemos leer en Efesios, capítulo 5, 22 al 27, dice lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Entonces, aquí vemos la comparación o el símil que está haciendo el escritor entre el matrimonio y Cristo con su pueblo, o el Eterno y su pueblo. La cabeza de todo es Yeshua, es la cabeza de todo. A él le fue entregada toda autoridad, toda potestad, toda la gloria, todo el poder de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra. Él es la cabeza de todo, y en esta sociedad en la cual nosotros vivimos, ese poder, esa autoridad se le fue entregada al hombre, al esposo. Es la cabeza del hogar, la cabeza de la mujer, y entre el hombre y la mujer tienen la tarea de procrear hijos, enseñarlos, formarlos y establecer hijos que repliquen todo esto que Dios ha establecido desde el principio. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetos en todo a sus maridos. Entonces, esto nos está hablando de la autoridad que el Padre ha establecido desde el principio y de cómo Él estableció la autoridad en el hombre. Y hoy nosotros vemos muchos hogares disfuncionales, hogares en este caso, de hombres que abandonan a sus esposas, a sus mujeres, con sus hijos, y las mujeres les toca duro esforzarse, pelear contra el mundo para sacar a sus hijos adelante solas, y les toca trabajar al extremo para poder sacar sus hijos adelante. Entonces, esto es digno de admirar, porque hay muchas mujeres que son berracas, fuertes, y se enfocan y se apegan al Todopoderoso para que les ayuden para cumplir con las tareas que el hombre debió cumplir, que abandonó o desertó y no cumplió con todas estas tareas que fueron asignadas por el Padre Celestial. Los maridos, dice verso 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces vemos aquí siempre esa comparación de cómo Cristo amó a su pueblo, se entregó voluntariamente por su pueblo, trayendo salvación a su pueblo. Esa comparación es el mismo papel
que el esposo debe cumplir por su esposa, entregarse voluntariamente, estar dispuesto a dar su vida por su esposa, a protegerla, a proveer todo lo que ella necesita, tanto económicamente, físicamente como emocionalmente y espiritualmente, en todas las áreas, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arrugas ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vemos de que la instrucción es que sigamos en el proceso de santificación, el esposo santificando a su esposa y a su vez la esposa santificando a su esposo, teniendo un lecho sin mancilla, y esto es un proceso continuo que no va a terminar hasta el día que estemos en la presencia del Todopoderoso. Entonces siempre vamos a enfrentarnos a luchas, a situaciones críticas, complicadas, pero el Eterno está allí. Él nos prometió que iba a estar con nosotros, fortaleciéndonos, ayudándonos, guiándonos a que nosotros cada día podamos cumplir con todo esto. Por eso cuando aquí estos hombres se acercan y le preguntan a Yeshua, ¿es lícito divorciarse de la mujer por cualquier causa? Yeshua lo lleva al fundamento, al principio. Por eso es muy importante que nosotros empecemos a estudiar este libro maravilloso que el Eterno nos ha regalado por el principio, para tener una idea clara y macro de todo lo que el Eterno ha hecho. Por eso es fundamental que nosotros comprendamos las escrituras con esta perspectiva en la cual estamos viendo, que es la perspectiva original, en la cual se escribió, en la cual se dio en su contexto, y eso nos va a dar una mejor interpretación, una mejor aplicación personal de las escrituras para nuestros días, para nuestras vidas, y eso nos lleva a que nosotros podamos conectarnos con todo lo que el Todopoderoso está haciendo. Entonces, el plan del enemigo es destruir todo lo que el Padre Celestial ha establecido. Lo imita, lo distorsiona y lo destruye. Entonces, Juan 10:10 dice que el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. Ha venido para deshacer las obras que el Todopoderoso estableció desde el principio. Más sin embargo, las escrituras también dicen de que Yeshua ha venido para deshacer las obras del enemigo. Esto nos trae a nosotros y nos coloca en una posición que nosotros tenemos hoy la posibilidad de escoger qué camino seguir, qué conducta tomar, si nos dejamos arrastrar por todo lo que este mundo está proponiendo o nos ceñimos al plan que el Todopoderoso estableció desde el principio. Entonces, Dios estableció como fundamento de la sociedad a la familia, el matrimonio. Entonces, el matrimonio es la estructura fundamental de la sociedad. Entonces, de esto se encarga el Padre de protegerlo. Entonces, está protegida por el Eterno. Él se encarga de proteger a la familia. La familia, a su vez, protege a sus hijos, no como nos quieren meter hoy el elefante blanco de este proyecto que están impulsando de los inquebrantables, de que ya los padres no tengan derecho de corregir a sus hijos, sino todo lo contrario. Nosotros debemos estar ceñidos al plan de Dios, que nosotros tenemos que instruir, corregir, direccionar a nuestros hijos para que no se desvíen, para que sean personas correctas, transparentes, personas que también busquen como nosotros la santidad y sigan en este proceso de búsqueda continua hasta estar en la presencia del Todopoderoso. El plan del enemigo es destruir el plan del Todopoderoso. Entonces, el divorcio, entonces, es la destrucción de la familia. Entonces, hay circunstancias en las cuales la pareja se ve involucrada, de que definitivamente la opción más viable o más apropiada para la pareja es separarse o el divorcio. Cuando ya
hay uno de los dos que es maltratador constantemente, que está en peligro la vida de una de las dos personas, allí es necesario que sí se dé una separación, porque prima el derecho a la vida como derecho fundamental de cada ser humano. Entonces vemos de que aquí habla de que se cuestiona a Jesús y se le pregunta si se puede divorciar uno por cualquier circunstancia o por cualquier causa. Entonces Jesús establece el fundamento y le dijo, al principio no fue así. Hoy se permite, pero al principio no fue así. Y si nosotros nos ceñimos a todas las instrucciones del principio, nosotros debemos procurar y luchar por todos los medios, mantenernos fiel a nuestra pareja, mantener nuestro hogar, luchar en medio de todas las adversidades que hay hoy para mantenernos en el plan que el Todopoderoso estableció. Entonces, los enviados por los fariseos, en este caso, los fariseos que estaban preguntándole a Jesús, cuestionándole, le preguntan, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Entonces, aquí vemos algo muy importante, que es que él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, en estos días yo les compartía de que nosotros pecamos por naturaleza, porque tenemos una naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva y ha pasado de generación en generación hasta nuestros días y hasta que todo esto termine. En segunda instancia, nosotros pecamos voluntariamente cuando nos sumergimos en el pecado, y en tercera instancia, ya cuando se cauteriza nuestra mente y ya el pecado es tan común en la persona de que lo ve como algo común y corriente, no lo ve extraño y el corazón se ha petrificado, se ha endurecido de que para él es normal vivir en un estilo de vida incorrecto, contrario a lo que el Todopoderoso ha establecido. Entonces, cuando Jesús dice, al principio no fue así, entonces, ¿qué estableció el Padre al principio? Entonces, leíamos que Deuteronomio 24, del 1 al 4, dice lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Y salida de su casa podrá irse y casarse con otro hombre. Pero si la repudiada de este último le escribiere carta de divorcio y se entregara en su mano, la repudiara de su casa y la despidiera de su casa, y si hubiese muerto su primer o postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá el primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, pues fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has y, y has pervertido la tierra de Jehová tu Dios, que te dio por heredad. Aquí hay algunas cosas muy importantes para resaltar. Primero, el divorcio, el padre lo permite por la dureza del corazón del hombre, porque no deciden de pronto vivir un proceso de restauración en el caso de las circunstancias de vida que se presentan, llámese como se quiera llamar, cualquier circunstancia. La única causa que el Eterno aprobó como causa de divorcio aquí es algo indecente. Y cuando nosotros vamos a profundizar en el término que se tradujo aquí como indecente, era un acto inmoral que tiene que ver con infidelidad, adulterio o fornicación. Entonces, esto nos habla de que si cuando ya la pareja se casó, estuvieron en la primera noche y el hombre encontró que la mujer se la presentaron como una mujer pura, virgen, y la encontró que no era virgen, allí él podía despedirla, darle su carta de divorcio y devolvérsela a sus padres. Eso lo permite
la escritura, porque fue la causa que se determinó por el padre. O si en medio del transcurso de la vida de la pareja, uno de los dos comete esta infracción, allí las escrituras le permiten darle carta de divorcio. Esas fueron las condiciones que el padre estableció desde el principio. Entonces, hoy vemos de que se divorcian por cualquier circunstancia, porque la persona de pronto se engordó, ya no la ama, y así, cualquier circunstancia la despiden. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro, que el Eterno estableció una causa, y como les decía ahorita, hay situaciones cuando en la pareja la situación está tan crítica que está en peligro la vida de la persona, pues ahí podemos que abordar la situación y se puede llegar a una separación. Entonces, es muy importante que todo esto nosotros lo vayamos profundizando, teniendo bien claro que al principio no fue así, sino que por causa de la dureza del corazón, Dios permitió que se dieran la carta de divorcio. Entonces, el endurecer el corazón quiere decir de que las personas se apartan de todo lo que tiene que ver del Eterno y se apartan de tal manera de que no tienen en cuenta ninguna de las instrucciones que el Padre Celestial ha establecido. Entonces, vemos que aquí encontramos en cuanto a esa dureza del corazón que las personas no quieren vivir un proceso de restauración, ni perdón, ni nada de esto. O si de pronto sí está bien, se perdonan, siguen separados y, y esto implica, si hay perdón, hay restitución del daño, reparación del daño. Y cuando se presenta una situación de esta, de infidelidad o una situación de quebrantar el pacto, se tiene algo muy importante que es que se fue desleal, lo que leíamos al principio. El pueblo es desleal, las personas hoy son desleales, hoy quieren sacar ventaja de todo. Entonces vemos de que con todo esto siempre se está buscando destruir el fundamento que Dios estableció, acabar con la familia, menospreciar ya sea a la mujer o al hombre, pero la mayor cantidad de veces se da del hombre hacia la mujer. Y todo esto es muy triste, porque las estadísticas nos hablan de que se separan más matrimonios que los que se llevan a cabo. Entonces, veíamos de que todo esto nos lleva a que Satanás está destruyendo el plan que el Todopoderoso estableció. Entonces, entre ese plan del enemigo está la destrucción de la imagen del hombre y de la mujer. El hombre, como se está vendiendo hoy y se está impulsando todo esto, al hombre como alguien débil, delicado, frágil, y se está vendiendo también toda esta imagen de la mujer como una mujer ruda, fuerte y como la cabeza del hogar. Y todo esto hace parte de toda la estrategia del enemigo para destruir el plan de Dios. El plan de Dios es proteger a los niños, pero el plan del enemigo es destruir los niños por cualquier medio. Entonces vemos que todo esto nos lleva a que hoy este plan se está ejecutando de una manera bien estructurada que tiene muchos respaldos económicos de millones y millones de dólares que las élites están inyectando en los países, y todos los países en todo el mundo están ejecutando todo este plan. Y si quieren profundizar más, pueden consultar la Agenda 2030, todo el plan de las Naciones Unidas, que abiertamente ya lo tienen a la vista de todo el mundo para que puedan ver cómo ellos están destruyendo todo el plan del Eterno. Entonces, en todo esto desde las escuelas, desde los colegios, las universidades, se está promoviendo todo esto, y hoy los egresados de los colegios, los egresados de las universidades que de pronto llegan con un poquito de fundamento en las escrituras, allá los cogen los instructores, los profesores, y los adoctrinan de tal manera de que terminan siendo ateos, incrédulos,
y humanistas y todo esto, porque no hay un fundamento desde el hogar, y los poquitos que están estableciendo estos fundamentos nos toca luchar fuertemente para que no se quebranten estos principios. Entonces, se les enseña a los niños de que hay diversidad de género, esto es ideología de género. Todo esto se les está enseñando a los niños desde los jardines, desde las escuelas de primaria, desde jardín, porque todo esto se está promoviendo y de tal manera de que hay muchos recursos. Entonces, todo este debate que ha habido en estos días en el país sobre la ley de los inquebrantables es parte de todo eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros o qué vamos a hacer nosotros frente a todo esto? ¿Lo vamos a permitir o nos vamos a poner en una posición bien radical de aferrarnos a lo que el Padre Celestial estableció? Entonces, hay circunstancias de circunstancias y cada uno de nosotros podemos conocer las propias que uno ha vivido y de algunas personas cercanas, que esto nos lleva a que nosotros determinemos cada día ser fieles al Todopoderoso, fieles a nuestra pareja, y de esa manera nosotros podamos aferrarnos a lo que la Escritura nos enseña. Entonces, miren lo que dice aquí en Levíticos capítulo 20, verso 10. Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. En el contexto bíblico de Israel, encontramos de que cualquiera que fuera sorprendido en el acto de adulterio debía morir apedreado. Tenían que cogerlo a los dos, llevarlos delante de los ancianos y se les ejecutaba un juicio y eran apedreados. En la Biblia nos muestra un pasaje donde unos ancianos, un poco de personas, cogen a una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, lo presentan delante de Jesús y lo empiezan a cuestionar y le dicen, ¿qué dices tú? Esta mujer la sorprendimos en pleno acto de adulterio. ¿Qué dices tú? ¿Qué debemos hacer? ¿La apedreamos o no la apedreamos? Entonces, Yeshua, conociendo toda la circunstancia, él le confronta a todas las personas que estaban allí y ratificó la escritura, ratificó la palabra que estaba establecida al principio y les dijo, el que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra en contra de esta mujer. Dice el texto que toda la gente confrontada por las palabras de Yeshua y por su propia conciencia fueron tirando las piedras ahí en sí, al ladito, y se fueron yendo desde el más anciano hasta el más joven, dejando a la mujer sola y quedando únicamente Yeshua y la mujer. Y Yeshua le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Y esta le dice, se fueron todos, Señor, ninguno me acusó. Yeshua le dice, yo tampoco te acuso, ve y no peques más, no lo vuelvas a hacer. Regresa a las instrucciones del Padre, arrepiéntete, regresa a las instrucciones del Padre. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claridad de eso, porque hay una sentencia de muerte para todos aquellos que quebrantan el pacto. Entonces, no se aplica en nuestros países la sentencia de muerte, coger y apedrearlo, porque nosotros no vivimos en Israel, porque la constitución de nuestros países no es la Torá, sino la constitución de cada país es diferente. Si nosotros tuviéramos como constitución política la Torá, nos tuviésemos que ceñir a eso. Entonces, aún en el Israel moderno que hay, ya no tiene la Torá como constitución política. Sí la tiene como fundamento, pero la han ido modificando de tal manera de que ya esto no se aplica literalmente, pero sí se aplica en el contexto espiritual, porque cuando se presenta esta situación, eso trae muerte espiritual, muerte emocional en la pareja, se destruye, se hace un daño enorme en la pareja que es defraudada, en la que se le produce un daño, y si no se hace nada para poder restaurar eso, quedan las heridas, quedan las cicatrices, quedan la destrucción del hogar, los hijos desamparados, y todo esto queda allí muy, pero muy perjudicado
Por eso el texto nos habla de cómo Jesús les dice, sí, les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés ordenó repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Les dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, conviene no casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes se les es dado. El llamado a conformar un hogar no es para todo el mundo, es para todos aquellos que el Padre Celestial se los ha dado, de constituir un hogar formalmente, legalmente, como Dios manda, de estar ceñido a las instrucciones que el Todopoderoso estableció. Eso ha sido dado para un remanente, porque si nosotros miramos lo que dice la profecía, más son los hijos de la desamparada que los de la casada, aunque literalmente eso está hablando de las dos casas de Israel, de la casa de Judá y de la casa de Israel, lo podemos ver en la sociedad, porque más son los hijos que nacen de relaciones informales, de relaciones no legalmente constituidas, que las que son establecidas bajo el vínculo de la ley de Dios. Entonces vemos cómo se ha distorsionado todo eso, vemos cómo esto nos lleva a que el Eterno sí ha establecido fundamentos y esos fundamentos siguen vigentes, no han perdido vigencia, se pueden aplicar en nuestros días, los podemos utilizar y vivir conforme a ellos. De esa manera, termina diciendo, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Con relación a todo esto, vemos de que en nuestro mundo hay personas que recibieron ese don de quedarse solo, de tener esa capacidad de abstinencia en cuanto a la parte sexual, y fue un don que recibieron por el Todopoderoso, pero hay otros que les ha sido impuesto por los hombres, en el caso de nuestros hermanos católicos, que se les prohíbe casarse como mandamiento de su denominación, y hay otros que dicen que nacieron así desde el vientre de la madre, que vienen con ese don de abstinencia. Y en las escrituras tenemos el caso de Pablo o Saulo de Tarso, de que él decidió convertirse en eunuco, en no tener hijos y dedicarse de tiempo completo a la enseñanza de la Torá, de la palabra del Todopoderoso, de formar gente para que se extendiese el reino de los cielos. Entonces, hoy nosotros que estamos en medio de una sociedad corrompida, destruida, perversa, con muchos antivalores, que la moralidad está por debajo del suelo, porque ni siquiera está en el suelo, está por debajo del suelo, nosotros tenemos que marcar una diferencia. Nosotros tenemos que marcar una diferencia en medio de la sociedad, ser ejemplo en medio de la sociedad en todo. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Se van a presentar problemas? Sí, se van a presentar problemas y circunstancias difíciles, pero tenemos la esperanza y la promesa puesta, dada por el Padre Celestial, que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a respaldar y a bendecir de una manera especial. Por eso es fundamental que estemos apegados a Él y a su palabra. Él nos ha ido transformando y limpiando con su palabra, y Él no va a cesar de hacer su obra con nosotros, porque Él lo prometió de estar con nosotros siempre. Así que es muy importante que nosotros sigamos con todo ese plan del Todopoderoso. Así que tenemos como fundamento de la sociedad la familia. Y si nosotros no cuidamos nuestra familia, toda esta corriente que este mundo está enviando
la va a destruir. Así que no estamos exentos a que nuestros hijos sean adoctrinados por las doctrinas de este mundo, que ellos tienen influencia de todo tipo a través de las redes sociales, a través de los amiguitos en la calle, en el colegio. Y si nosotros no estamos atentos en poder detectar todo esto y poder corregir, se van a desviar, se van a apartar. Así que el Todopoderoso le sigue bendiciendo, porque Él nos ha dado una promesa futura a todo su pueblo, de que un día seremos como Él. Sed santo porque yo soy santo. Él nos va a transformar y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Adquiriremos una naturaleza divina, así como Él la tiene el día que Él venga por su pueblo, y reinaremos con Él. Que el Todopoderoso le siga bendiciendo y que este día sea de mucha bendición para todos ustedes. Amén, amado. Bendiciones para usted. Amén, amén. Shalom, shalom. Amén.